Tesoro escondido del padre Juan de Loyola y el beato Bernardo de Hoyos. Le suplicó humildemente se sirviese confirmar las gracias e indulgencias que los señores obispos habían concedido a los que lo leyesen. Oyó el benignísimo Señor la humilde súplica de su siervo, y accediendo a ella, le respondió con un rostro de amor y majestad que su corazón las confirmaba. Mas que los que leyesen este librito con buena intención serían aprobados de su corazón, el cual a todos concedía, entre otros, un don especial. A los pecadores, inspiraciones por medio de su lectura para salir de su mal estado. A los justos, mayores gracias y deseos de caminar a la perfección. A los perfectos, un amor purísimo y ardentísimo a su corazón, en el cual sentirían sus deliciosísimas dulzuras. Protesta y advertencia. En las revelaciones y milagros que se atribuyen y en los elogios que se dan en este librito a personas no canonizadas ni beatificadas, no pretendo de manera alguna prevenir el infalible juicio de la Santa Iglesia. Antes, en todo, como verdadero hijo suyo, humildemente me sujeto a los decretos del Santísimo Pontífice Urbano VIII y a los de la Sagrada Congregación de Ritos, en la misma forma que se declara en el piadoso libro De Culto Sacrosanti Cordis Dei Jesu, que consagrado a la soberana protección del Santísimo Pontífice Benedicto XIII, de gloriosa memoria, y a expensas de la piedad de nuestro católico monarca don Felipe V, dio a luz en idioma latino el año de 1726 el muy reverendo padre José de Galifet de la Compañía de Jesús, viviendo en Roma, asistente de las provincias de Francia. De esta obra, a todas luces grande, de este docto y piadoso jesuita, y de un papel en derecho que presentó a la Sagrada Congregación de Ritos sobre el mismo asunto, se ha sacado este librito. Ha esperado las dilaciones de casi un año dispuesto para salir a luz. Las personas que le deseaban público han vencido dificultades no pequeñas, pero esto mismo da confianza que ha de servir de alguna gloria al mismo Sacratísimo Corazón. Sale finalmente para dar a nuestra España en compendio, atendiendo a que muchos no pueden manejar mayor volumen, una breve noticia del sagrado culto del corazón dulcísimo de Jesús. Ojalá mueva el Señor a algún siervo suyo que la haga común a Portugal, pues este celestial tesoro de divinas gracias, en que se enriquecen casi todas las provincias del cristianismo, ha sido hasta aquí tesoro escondido a estas dos tan ilustres como piadosas naciones. Pero esperamos sean los primeros en promover este sagrado culto, estos dos reinos, que son los últimos en abrazarle. Siendo casi forzoso, llegue este librito a manos de personas de diversas condiciones y talentos, se ha procurado formar de suerte que pueda mover las voluntades e ilustrar los entendimientos, que sirva a la común piedad de los fieles y no sea inútil a la devoción discreta de los sabios, que aparezca en él lo tierno y lo dulce de este culto y no se eche menos la solidez de sus fundamentos, con el grande apoyo que le da la autoridad de los santos, para que no salga tan expuesto a la censura o a la nota de novedad, por ser nueva esta noticia en nuestra España. Oh, quiera el mismo Santísimo Corazón mover a que se lea con la atenta reflexión que merece, pues esperamos no sea inútil o infructuosa su lectura. Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús, descubierto a nuestra España en la breve noticia de su dulcísimo culto, propagado ya en varias provincias del orbe cristiano. Capítulo 1.
origen, progreso y esencia de este piadosísimo culto. Casi 4 siglos antes que fuese conocido este culto, fue profetizado. El caso fue: se quejaba amorosamente Santa Gertrudis, esposa regalada de Jesucristo, que floreció habrá cerca de 500 años, de que San Juan Evangelista no nos hubiere declarado en su Evangelio las excelencias, riquezas, prerrogativas y finezas del corazón amantísimo de Jesús, pues cuando se recostó en su divino pecho, las conoció profunda y distintamente. Aquí la respondió el sagrado evangelista, que el manifestar a la Iglesia los tesoros que el Eterno Padre depositó en este corazón divinísimo, estaba reservado por la divina providencia para los tiempos futuros, en los cuales, oyendo los milagros de su amor, el mundo envejecido se renueve, encendiéndose su resfriada caridad en el fuego ardiente del amor divino. Esta profecía, parece, ha empezado ya a cumplirse, y los tiempos futuros, tanto antes anunciados, parecen ser los presentes, pues desde los fines del siglo pasado se ha empezado a extender por varias partes del orbe cristiano el suavísimo culto del deífico corazón de Jesús, quien, para enriquecer su Iglesia con celestiales gracias, le ha descubierto y promovido por sí mismo con circunstancias maravillosas, en todo semejantes a aquellas con que manifestó e instituyó en su Iglesia el solemnísimo culto de la festividad del Corpus, por medio de la Virgen Santa Juliana, como se puede ver en el Padre Boyando de la Compañía de Jesús. Origen del culto. Este culto, pues, del divinísimo corazón de Jesús, tuvo el origen que ahora diré. Vivía la venerable Madre Margarita de Alacoque, hija del dulcísimo director de las almas, San Francisco de Sales, en el monasterio de la Visitación de Santa María de Paray, villa del Ducado de Borgoña. Era esta admirable Virgen y santísima religiosa, favorecida del Señor con extraordinarias gracias e ilustraciones del cielo, acreditadas con una vida perfecta, muy conforme a la obligación de su instituto, apoyadas sobre las virtudes más sólidas de su estado y confirmadas con milagros en vida y en su muerte, que fue el año de 1690, de los cuales algunos se han autenticado con las fórmulas que prescribe el derecho en orden a su canonización. Empezó Jesús a enviar ilustraciones divinas a su espíritu, que declararsen a Margarita las excelencias finezas de su corazón sagrado para con los hombres. Inflamado el de Margarita en el de Jesús, no hablaba, ni trataba, ni deseaba, ni pedía, ni pensaba con más ardor en otra cosa que en procurar por todos los modos posibles las glorias del sacrosanto corazón. En estas amantes ansias se hallaba la venerable Margarita cuando la favoreció el Señor con una visión maravillosa. En ella la declaró 2 cosas. La una, que su majestad quería que en su santa iglesia se instituyese especial festividad, con que se diese particular culto a su santísimo corazón. La otra, que su providencia había determinado tomarla por instrumento para tan grande obra. No es fácil explicar el consuelo que sintió la venerable Virgen con la primera parte de esta revelación, pero la segunda afligió sobremanera su humilde corazón, teniéndose por instrumento inhábil para empresa tan gloriosa. El ardor de su amor la derretía y el conocimiento de su pequeñez la aniquilaba. Por estos temores tuvo oculta esta revelación muchos años, hasta que, vencida del torcedor de desagradar a Dios si no la manifestaba,
la comunicó a su director, hombre esclarecido en la vida espiritual y a quien el mismo Jesús le había señalado, al parecer, con especial providencia, para que la guiase y fortaleciese en tan ardua empresa. Fue este el venerable padre Claudio la Colombier de la Compañía de Jesús, célebre entonces en Francia por sus apostólicas misiones y elocuencia sagrada, como también en Inglaterra, donde padeció cárceles, prisiones y malos tratamientos de los herejes. Era este venerable jesuita, favorecido del Señor con admirables ilustraciones, especialmente en el retiro de los días de ejercicios, que practican todos los años los padres de la Compañía. Movió de suerte el Espíritu del Señor en uno de estos ejercicios al padre Colombier a procurar el sagrado culto del corazón dulcísimo de Jesús, que no pudo dilatarlo más. Empezó a exhortar a muchas personas con sus ardientes palabras a que celebrasen con particular culto esta fiesta. Escribió a uno de sus espirituales amigos desde Inglaterra para que procurase en el cristianísimo reino lo que el Padre solicitaba allí por sí mismo, y también en otras partes por sus piadosos confidentes, para alentarle más fervorosa y ardientemente a lo que Dios le había inspirado en el celestial retiro de los ejercicios. Escribió la revelación que le había comunicado y dado por escrito la venerable Madre Margarita, la cual decía así: Un día de la infraoctava de la fiesta del Corpus, estando en oración delante del Santísimo Sacramento, fui sobremanera llena de celestiales gracias de mi Señor. Deseando yo entonces ardientemente ofrecer algo a su Majestad según mi pequeñez, por tan inestimables beneficios, me dijo el Señor: Nada puedes hacer que me sea más agradable como ejecutar lo que tantas veces te he mandado. Entonces, descubriendo su sacrosanto corazón, añadió: ¿Ves aquí mi corazón? Aquel corazón tan abrasado en amor de los hombres, que no omitió cosa alguna para declararles su infinito amor, hasta agotar y consumir del todo sus fuerzas y vitales espíritus. Pero la mayor parte no solo no se muestran agradecidos, sino que me desprecian y me hieren en este misterio de amor con injurias y afrentas. Y el mayor dolor es que padezco estas injurias y ultrajes aún de las personas que me están especialmente consagradas. Por lo cual, te ordeno que el viernes inmediato a la octava de la festividad del Corpus se dedique particularmente al culto de mi corazón, en el cual día, comulgando, se compensen de alguna manera las injurias cometidas contra mi corazón amante en el sacramento del altar, especialmente en los días que estoy expuesto a la veneración de los fieles. Y te empeño mi palabra que mi corazón se derramará en copiosos influjos de su amor, llenando de celestiales gracias a cuantos le rindieren este culto y procuraren que otros también se le rindan. Entonces respondí yo: Ay, Señor mío, ay, ¿a quién queréis por instrumento de vuestros divinos consejos? A mí, cuya suma vileza e innumerables pecados impedirán antes que cooperarán a obra tan santa. Principalmente, Señor, teniendo vuestra majestad tantos fieles siervos, prontos a ejecutar valerosamente vuestro santísimo designio. Cristo entonces me respondió: Pues, ¿acaso ignoras, imprudente, que yo acostumbro elegir los débiles de este mundo para confundir a los fuertes? ¿No sabes que es propio de mi sabiduría valerme de hombres flacos para ejecutar mis consejos y manifestar de esta suerte más gloriosamente mi poder, no pudiendo ellos atribuirse cosa alguna por su debilidad?
Pues, Jesús mío, respondí, mostradme el camino y modo de ejecutar vuestros preceptos. Irás, me dijo, a mi siervo, era este el venerable padre Colombier, y le dirás en mi nombre que procure con todas sus fuerzas que instituya este religioso culto, que será muy agradable a mi corazón, y que no desmaye por los muchos embarazos que ocurrirán. Pues debe saber que no hay cosa imposible al que, desconfiando de sí, pone en mí toda su confianza. Hasta aquí las palabras de la venerable Margarita, que se hallaron entre los escritos del venerable padre Colombier. Tarea del padre La Colombier. Recibió este venerable padre, con toda veneración, el mandato del Señor, y en cuanto le duró la vida, procuró con todas sus fuerzas extender el sagrado culto del Divinísimo Corazón. Pero se puede seguramente afirmar que le propagó desde el cielo con mayor felicidad que en la tierra, porque, hallándose entre sus manuscritos, después de su muerte, la revelación referida, y dándose a luz pública con las célebres obras de este predicador apostólico, empezaron muchas almas piadosas a practicar privadamente el soberano culto, y, habiendo sido recibido con ardor amante de algunos corazones bien dispuestos, empezaron luego a salir a luz algunos libritos piadosos, que exhortaban a celebrar las glorias del corazón sacrosanto del Señor, en la forma que él mismo había mandado a la venerable Madre Margarita y había publicado el venerable Padre Colombier. Dificultades. Pero apenas empezó a divulgarse con alguna mayor publicidad esta piadosa devoción, cuando se levantó contra ella una persecución tan deshecha que sólo el corazón del dulcísimo Jesús y su poder infinito pudiera deshacerla. Decíanse tantas injurias, contumelias y casi blasfemias contra el mismo sacrosanto nombre del culto del corazón, contra los que le promovían y contra los que le practicaban, que no se podían oír entonces ni escribir ahora sin horror. Esta tormenta tempestuosa sirvió a la divina providencia de establecer más sólidamente el sagrado culto entre las olas de la persecución y adelantarle con mayor prosperidad. Así sucede de ordinario a los designios que han de ser para grande gloria de Dios, edificación de la Iglesia y provecho de las almas, como lo ha sido y será en adelante, como lo esperamos, el culto del Santísimo Corazón, el cual se hizo más célebre y público con las altercaciones entre los gremios, todos de piedad, perseguido de muchos y favorecido de no pocos. Retiróse, digámoslo así, el dulcísimo corazón de Jesús a los claustros religiosos de ambos sexos, mientras pasaba tan furiosa tempestad. Comienza a extenderse el culto al corazón de Jesús. Empezaron a aconsejar el sagrado culto los confesores y directores de almas, y a publicarle desde los púlpitos los predicadores más celosos, esparciéndose por toda la Francia nuevos libritos de piedad que le ensalzaban. Estampáronse imágenes del Divino Corazón, expusiéronse a la veneración pública, se le consagraron altares, se le erigieron templos, se le fundaron congregaciones con aprobación de los prelados y de la Santa Sede. Se señaló el día después de la octava del Corpus para celebrar con solemne pompa especial fiesta al mismo deíptico corazón. Promulgaron su sagrado culto con sus edictos los ilustrísimos arzobispos y obispos de León, Constancia, Besanzón y Langres. Y estos dos últimos prelados le señalaron misa propia, la cual quisieron se insertase en los misales peculiares de sus diócesis. Toda la orden del gran Padre San Benito en el cristianísimo reino abrazó el dicho culto con oficio propio y rito doble de segunda clase, y toda la esclarecida de la Visitación de Santa María
tan interesada en este sagrado culto, como nacido en sus religiosísimos claustros, a quienes ilustraba la venerable Margarita, primero y principal instrumento de esta grande obra, le empezó a celebrar públicamente en sus iglesias con la mayor solemnidad, habiendo conseguido a este fin muchas indulgencias de los señores obispos y sumos pontífices para que los visitasen sus templos este día. Y para mostrar más su piadoso afecto al Sagrado Corazón, le celebra un día cada mes con comunión de todas sus religiosas. De esta suerte florecía en Francia este celestial culto, extendiéndose por todas sus provincias con grande fruto de las almas, cuando la divina providencia dispuso un medio, el más eficaz, para dilatarle por todo el orbe cristiano. Fue este la cruelísima peste con que afligió la divina justicia al cristianísimo reino el año de 1721, porque de común consentimiento, inspirado del cielo, todas las ciudades afligidas del terrible azote recurrieron como a sagrado asilo al benignísimo corazón de Jesús. Hicieron público y piadoso voto de celebrar todos los años su fiesta las ciudades de Marsella, Aix, Aviñón, Tolón y Arles, aprobándolo sus ilustrísimos prelados y exhortando con sus decretos al mismo sagrado culto, para cuya mayor solemnidad determinó el ilustrísimo arzobispo primado de la Francia, que se observase como fiesta de precepto en toda su diócesis, el día después de la octava del Corpus, dedicado al Sacrosanto Corazón, mandando se expusiese en todas las iglesias el Santísimo Sacramento, imitando en esta singularísima demostración del ilustrísimo obispo de Tolón, logrando por este medio preservar a su provincia del contagio, que ya se iba arrimando a sus puertas. Lograron las ciudades afligidas, por medio de sus piadosos votos, el disiparle después de introducido en ellas, suceso que acreditó de milagrosa la soberana protección del Divino Corazón, y con que se encendieron más en la amante devoción de su sagrado culto los ánimos y afectos todos de los señores obispos, príncipes, magistrados y ciudades, de toda la nobleza y plebe del cristianísimo reino, y aun de otras provincias fuera de él, a quienes llegó esta felicísima noticia. Así logró la amorosa providencia de nuestro buen Jesús extender el culto de su amante corazón por casi todo el orbe cristiano, pudiéndose decir que ya en nuestros días se halla empeñada en su favor toda la piedad del cristianismo, porque tiene a su favor más de 400 congregaciones dilatadas por toda la Europa y aún la América. Tiene a su favor las provincias en que están fundadas, es a saber, la Francia, Italia, Alemania, Polonia, Bohemia, Lituania, Flandes, la China, Canadá y algunas islas. Tiene a su favor muchas iglesias, así seculares, metropolitanas, catedrales, colegiatas, parroquiales, como regulares de ambos sexos, de San Benito, San Bernardo, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, carmelitas, capuchinos, Compañía de Jesús y otras muchas, en que están establecidas dichas congregaciones. Tiene a su favor más de 117 señores, arzobispos y obispos, que han aprobado con sus edictos estas congregaciones. Tiene a su favor muchos príncipes eclesiásticos y seculares, que han suplicado a la Santa Sede por la extensión y confirmación de este dulcísimo culto para toda la Iglesia, entre los cuales sobresale mucho el serenísimo Augusto, rey de Polonia, quien empeñó su soberana autoridad con el Santísimo Benedicto XIII, para que extendiese a todo el orbe este piadoso culto del deífico corazón de Jesús, a quien él y todo su reino estaban singularmente consagrados como especialísimo protector y celestial patrono de toda la Polonia. En fin, tiene a su favor a la misma Santa Sede
en más de 400 breves o bulas pontificias, con que han aprobado dichas congregaciones y concedídolas facultad de celebrar un día cada año fiesta al Sagrado Corazón, honrándolas también con muchas y grandes indulgencias que sirviesen para promover esta piadosa y tierna devoción los santísimos pontífices Clemente IX, Clemente X, Inocencio XII, Clemente XI, Inocencio XIII, Benedicto XIII y Clemente XII, Papa reinante. De esta suerte se ha propagado el culto del Divinísimo Corazón de Jesús, conducido, digámoslo así, en manos de su amable providencia, a quien solamente se debe atribuir una conmoción tan universal de los fieles. Pues, no habiendo habido reino, provincia o familia alguna religiosa que haya tomado a su cargo con especial empeño esta piadosa causa, se puede decir que no reconoce ni ha debido sus progresos a otro que al mismo Jesús, quien sin duda está declarado poderoso protector y único agente de este suavísimo culto, el cual suplican a su bondad muchas almas españolas, se digne a establecer y propagar también por nuestra España, como lo esperamos. Y porque esta esperanza está sólidamente fundada y empiezan a descubrirse los efectos maravillosos del corazón sagrado, será bien declarar brevemente la esencia de este celestial culto, cuya explicación más difusa se dará también en lo restante de este librito. Un culto pedido por Jesucristo. El mismo Jesús nos declaró en la revelación referida, cuyas palabras, dignas de atenta reflexión, expresan el objeto, los motivos y aún el principal ejercicio de este culto, que tiene la recomendación de ser Jesús no solamente su autor, sino también maestro, que sin fiarla de los hombres, nos dio por sí mismo su genuina explicación e inteligencia. El objeto de este culto, según las palabras del Señor, es su deífico corazón, considerado como trono de su amor y como blanco de las injurias de los hombres. Estos simbolizan el trono de fuego y demás insignias con que quiso Jesús se delineasen las imágenes de su adorable corazón. Los motivos son su ardentísimo amor y las injurias con que es correspondido, de donde consta que el culto del corazón o su esencia consiste en corresponder al infinito amor con que nos ama y en reparar sus ofensas con cuantos obsequios puede inventar la piedad cristiana. Y porque en el Santísimo Sacramento se muestran más patentemente el amor de Jesús para con los hombres y las malas correspondencias de éstos para con Jesús, el principal ejercicio de este culto es el que mira a aquel su amante corazón, explicando finezas en la Eucaristía y experimentando en ella al mismo tiempo ingratitudes. Por ello, señaló Jesús el día después de la octava del Corpus, para la celebración de su fiesta, y mandó expresamente a la venerable Madre Margarita, como principal obsequio, la comunión de este día. Y aquí empieza ya a descubrirse la maravillosa excelencia de este dulcísimo culto, porque cuán excelente no será un culto que tiene objeto y motivos tan soberanos, ni qué motivos puede haber más eficaces para empeñar todos los afectos de nuestra devoción, ni qué objeto se puede proponer más amable y poderoso para atraer los cariños de la piedad cristiana.